私は実戒純潔のデリエル。ケツから言ってお前を殺す。 Muy buenas, Akasupa de nuevo con otro video. Y bien, estamos en la bestia demoníaca Skoll y Hati. Y como habrán visto en la miniatura, vamos a intentar usar a Lilia LR para ver si tiene realmente algún uso, porque desde su llegada ha sido defenestrada por cualquier persona de la comunidad, porque no sirve en PvP. En PvE la verdad que no aporta mucho tampoco. Su pasiva es difícil de utilizar porque incluso está mal traducida o mal escrita. Pero bueno, vamos a intentar llevarla con equipo de monohumanos para ver si podemos pasar los 3 pisos con ella. Y sí, lo digo como si fuese difícil realmente pasarse los 3 pisos, porque no lo es. Pero ya se darán cuenta que el equipo en cuestión puede sufrir bastante, sobre todo en el último piso. Así que bueno, el equipo en cuestión va a ser Arturo el Caos, Lilia, Roxy y Tonar. ¿Por qué digo que la pasiva en sí, o mejor dicho, por qué Lilia en sí misma no es que sirva mucho? Porque en realidad el problema está en su pasiva, y específicamente en una parte de su pasiva que es la que supuestamente le da ese busteo de daño. Porque la parte de que reduce, o mejor dicho, pone un capeo de daño a las catástrofes en términos de daño, está bien, porque es una Dian Ragnarok, eso está bien. Porque condensaron la parte de la pasiva que tenía anteriormente, de la reducción de ataque y de la corrosión de bufo, que está bastante bien. El problema radica en que para que se active el aumento de estadísticas ofensivas para las 7 catástrofes, el enemigo tiene que perder esa desventaja que se le aplica al principio de cada turno. Y cuando digo perder no significa que si se lo limpia con una pasiva, mejor dicho, se lo limpia con un cleanse, o sea, si simplemente se lo limpia y ya está, con un Gowther por ejemplo, con una LR o no sé, ahí con eso no pasa nada. O sea, por más que se lo elimine con eso, se lo limpie, no tenemos el aumento de estadísticas ofensivas. Pero si se lo limpia por efecto de alguna pasiva, o bien por simplemente que se consume, es decir, que el enemigo recibe esta corrosión, que eso es lo que importa, ahí recién se activa el aumento de estadísticas ofensivas. Lo del tema de la pasiva no estoy muy seguro. He visto que en algunos casos funciona, en algunos casos no sé si está bugueado. Pero por ejemplo en el tema de las bestias, en el pájaro al menos no funciona como tal, o al menos yo no he visto que funcionase, corríjame si me equivoco, porque lo estuve probando. En el ciervo no he probado de plano, pero vieron que el ciervo no es que tampoco reciba muchas desventajas, creo que es casi lo mismo que el pájaro, en cierto punto no recibe desventajas. Y por eso mismo Lilia tampoco funciona muy bien ahí. En los lobos la salvedad está en que al menos durante las primeras 2 fases, al menos uno de los lobos puede recibir esta desventaja y no se la puede limpiar por ningún motivo. Por lo tanto, lo que va a ocurrir es que esta pasiva, si nosotros demoramos un turno más, o sea, en vez de hacerlo en un turno la primera fase la hacemos en 2, Lilia va a tener, bueno, ella y Roxy van a tener el aumento de estadísticas ofensivas por la pasiva de Lilia. Pero si se dan, como se habrán dado cuenta, es muy complicado llevar a cabo la activación de dicha pasiva, o al menos de esa parte de la pasiva en sí. Por eso es que Lilia realmente se queda atrás en cuestión de ofensiva y en general en cuestión de funcionamiento respecto de otros LRs que ya han salido. La reliquia, bueno, está bien, la ayuda hasta ahí nomás, siempre y cuando podamos meter algunas desventajas. La S1, perforación, la verdad, a día de hoy creo que ponerle perforación a un personaje es como, bueno, no se nos ocurrió que le ponemos perforación. Yo creo que era mejor ponerle inundación, pero bueno, coincido con Carrie en ese sentido, que al final es un personaje que va curando. Entonces si nosotros mantenemos la vida máxima, y generalmente el equipo de humanos va en función de la vida máxima, entonces es un personaje que debería tener un ataque de inundación. Pero bueno, el infectar no está mal, y el tema de la ultimate es medio sosa, al menos en este caso para las bestias, porque lo importante, que sería el aumento de daño infligido, no se puede aplicar, porque no reciben desventajas, a menos que sea en las primeras fases, donde sí se puede aplicar alguna desventaja que otra. Así que en ese sentido Lilia corre bastante atrás respecto de los LR, como dije anteriormente. En términos de equipamiento vamos a ir con Lilia y con Roxy con ataque y daño crítico. En el caso de Tonar con ataque y resistencia crítica, como siempre, o ataque-defensa, da igual. Y en el caso de Arturo vamos a ir con vida y defensa. En términos de artefacto vamos a ir con el set de los lobos. Y poco más que decir, la verdad no recomiendo que hagan LR a Lilia, salvo que no tengan otro LR más para hacer, como me pasó a mí. Creo que la mayoría de los que venimos jugando desde hace un buen tiempo y ya van haciendo los LRs conforme van saliendo.
Entonces es una bonita skin, es un LR que tiene un buen CC dentro de lo que cabe, pero honestamente no es un LR que valga la pena, ni que haya cambiado nada como otros LR, que incluso hasta Galan podrías decir que tiene un poquito más de impacto que Lilia, porque el impacto de Lilia lamentablemente es 0. Pero bueno, a ver si al menos podemos pasar los 3 pisos con esta señorita, que eso sería quizás al menos una pequeña compensación, porque la verdad que espero que el Marvel pueda rescatarla, pero como viene la mano, a menos que saquen un personaje que complemente a Lilia, está bastante difícil. Así que bueno, hecha la introducción y de paso que fue un análisis de Lilia LR, vamos con la partida. Muy bien, iniciamos la partida. Vamos a arrancar con el estaqueo de tanto la pasiva como de la reliquia de Tonar. La pasiva, recuerden que es la que da aumentos de estadísticas ofensivas. Cada vez que utilicemos una habilidad y usamos 3, se activa ese aumento de estadísticas ofensivas. Y cada vez que Tonar utilice una habilidad, vamos a tener aumento de las estadísticas relacionadas con la vida. Ahora observen que al lobito negro le hemos podido aplicar la desventaja de Lilia, pero no se la puede quitar más que hasta ese final de turno donde se aplica la corrosión, y ahí tenemos el aumento de estadísticas ofensivas para Lilia y Roxy. Y eso es todo por parte de Lilia. Si ustedes quieren mantenerse más tiempo para tener más aumento de estadísticas ofensivas, es decir, estalear ese aumento de estadísticas ofensivas en sí, queda en cuestión de cada uno de ustedes. Si quieren usar este equipo, que no recomiendo, pero podría llegar a tener un 28% aumento de estadísticas ofensivas solo por estar ahí aguantando en esa fase 1. Uso de la Ultimate de Arturo antes para darle un poco de aumento de estadísticas, tanto a Lilia como a Roxy. Porque tranquilamente podría usar esa Ultimate ahora para rematar a los lobos a la vez, considerando que mi Arturo está más o menos dupeado. Pero fíjense que una Ultimate CG6 de Lilia no alcanza para derribar a los lobos, y quizás esta área sí hubiese alcanzado y sobrado. Y ahí se dan cuenta de la diferencia de estadísticas, ¿no? Que tiene un UR como Arturo que una Lilia LR, que bueno, no es que le hayan hecho mucho favor al aumento de estadísticas propiamente dicho. Bien, piso 2, volvemos a lo mismo. En este caso, como sabrán, el lobo rojo tiene mucho más aguante que antes, entonces nos conviene atacar con Lilia al principio. Ya después, si quieren, sí. Con Lilia no, con Tonar, quiero decir, porque Tonar es el personaje más débil que tenemos en el equipo. Pero necesitamos activar su pasiva y su reliquia de alguna forma, entonces gastamos los ataques en un personaje débil, como es el caso del lobo negro. De nuevo tenemos el aumento de estadísticas ofensivas. En este caso sí podemos ya atacar al lobito y aprovechar el hecho de que podemos meter crítico con Tonar para hacer un poco de daño residual. ¿Cuál es el problema que vamos a empezar a tener quizás a partir de este punto? Es el hecho de no tener capacidad de limpiarnos las desventajas. Porque por ejemplo, si vamos con el melee rey demonio podemos quitarnos las desventajas. O bien el tema de los congelares más adelante va a ser un problema, puesto que no tenemos el set del ciervo, que es algo que normalmente se usaría. De hecho, quizás tendría que haber usado ese set del ciervo, perdón. Y acá está el problema. Tenemos el congelar activo en Tonar, que por suerte no tenemos ninguna carta de ella, lo cual nos permite rematar al lobo negro para que no nos moleste más con el tema del congelar. Y ya después terminar con el lobo blanco. ¿Cuál es el problema aquí? Nos ha tocado una pasiva bastante mala, que lo que hace es aumentar el ataque del enemigo en función de las desventajas que tengamos encima. Y como casi siempre vamos a tener llamas en el piso 3, eso supone un problema. Sobre todo un problema de aguante para los personajes. Particularmente hablando de Tonar, ¿no? Porque al final de cuentas, insisto, es el personaje más débil que tenemos en este equipo. Y lo van a ver ahora porque de hecho Tonar ha quedado un poquito debilitada, porque llegó con menos vida obviamente. Y lo que tenemos que hacer en este caso, si sucede algo así, es usar la carta de Lilia de single target, de objetivo único, perdón, para curar a Tonar en este caso. Que a pesar de todo se va a comer el ataque de todas formas, porque sigue siendo el personaje con menos vida máxima que tenemos en nuestro equipo. Ya ahí en fuera es más o menos parecido a lo que estuvimos haciendo en la fase 1. En términos de daños es similar. Lo que sí tendrían que tener un poco de cuidado es que la fase 2 nos puede meter sello. Y quizás al personaje que más molestaría que metiese sello sería el Arturo, por el hecho de que necesitamos su ultimate y de preferencia activarla ahora. Pero por suerte tenemos activo el control del caos, por lo que el sello no lo afectó, porque recuerden que primero se aplica la desventaja y luego se activa el control del caos, así que no hay problema. Y bien, vamos raudo.
y veloz hacia adelante. Acá de preferencia activen el caos de Arturo otra vez, por si acaso le llega a meter el congelar. En este caso se lo ha puesto a Roxy, así que no es tanto problema. Y vamos a intentar bajar a estos lobitos. Acá yo dije, bueno, vamos a asegurar y vamos a ir por el lobo negro, porque una vez anterior intenté ir con área de Lilia y no alcanzó el daño, así que eso fue muy triste. Pero bueno, la verdad es que es un poco complicado. Así que bien, vamos a rematar entonces con esto. Doble single target de Lilia. Tiramos ultimate de Roxy y rematamos para dar por finalizado este lobito. La verdad, insisto, es para que vean que dentro de lo que cabe se puede utilizar la pasiva de Lilia. Si quieren pueden estalear en las primeras fases para llegar con muchas más estadísticas ofensivas, cosa que yo no hice. Pero honestamente usen mejor un Escanor y listo, no se gasten la vida con esa Lilia. Así que bueno, espero que les haya gustado el video y nos vemos en la próxima. Adiós.